En los confines septentrionales de Europa, donde el viento azota las costas y los mares se agitan con furia implacable, se encontraba la cuna de los vikingos. Escandinavia, una vasta región que abarcaba las actuales Noruega, Suecia y Dinamarca, extendiéndose hasta las islas Feroe e Islandia y partes del Báltico. Este territorio se definía por su geografía salvaje y abrupta, un mundo modelado por glaciares durante milenios, dejando a su paso profundos fiordos que se hundían entre montañas escarpadas, valles angostos cubiertos de bosques sombríos y llanuras pedregosas castigadas por el viento marino. El clima era extremo, dominado por inviernos largos, oscuros y brutales, en los que las temperaturas descendían bajo cero y las nevadas podían sepultar aldeas enteras. Durante estos meses, el sol apenas asomaba por el horizonte y las noches parecían eternas. Por el contrario, los veranos, aunque cortos, eran intensos, con días de luz perpetua y una naturaleza que, en pocas semanas, debía entregar los frutos necesarios para afrontar la siguiente estación helada. En esos veranos breves, los campos de cebada, avena, centeno y lino se cosechaban frenéticamente, y los bosques ofrecían bayas, miel silvestre, setas y caza menor. Este entorno hostil moldeó el carácter de los pueblos escandinavos. Desde niños, hombres y mujeres aprendían a soportar el frío, a orientarse entre los riscos y los bosques y a obtener sustento del mar y la tierra. Los recursos eran limitados y las aldeas, dispersas entre los valles y las costas, dependían de una economía mixta de agricultura de subsistencia, pesca, caza y comercio. El ganado, vacas, ovejas, cabras y cerdos, era vital para la supervivencia y se protegía celosamente durante el invierno, cuando los animales se refugiaban junto a sus dueños en largas casas comunales de madera y turba. En este mundo severo, los hombres no tardaron en mirar hacia el mar como su gran oportunidad. El Atlántico Norte y el Mar Báltico se convirtieron en las carreteras líquidas que conectaban aquellas aldeas aisladas y con el tiempo permitieron a los vikingos alcanzar tierras lejanas. La habilidad para construir barcos resistentes y veloces, capaces de surcar tanto mar abierto como estrechos ríos interiores, fue una consecuencia directa de esta geografía de costas quebradas y fiordos sinuosos. La sociedad vikinga se organizaba en torno a clanes familiares gobernados por jefes locales, llamados jarls, quienes mantenían el orden y dirigían las incursiones, mientras los campesinos libres, o carls, trabajaban la tierra, pescaban y combatían cuando era necesario. Por debajo de ellos se hallaban los thralls, esclavos capturados en guerras o nacidos en servidumbre, que realizaban las tareas más pesadas. La toma de decisiones importantes se realizaba en asambleas conocidas como things, espacios de debate donde se resolvían disputas, se juzgaban crímenes y se planeaban expediciones. La relación de los vikingos con su entorno era también espiritual. Creían en un universo compuesto por 9 mundos, unidos por las ramas del gigantesco fresno Yggdrasil y poblados por dioses gigantes, espíritus y criaturas míticas. Sus dioses principales, Odín, Thor, Freya, Loki y otros, personificaban las fuerzas naturales y humanas, el trueno, la guerra, el amor, la muerte, la astucia. Los relatos de estos dioses transmitidos oralmente en sagas y edas no eran simples mitos, sino explicaciones del mundo y manuales de comportamiento en una sociedad donde el honor, la valentía y la lealtad definían el destino de los hombres. Las estaciones marcaban todos los aspectos de su vida. El solsticio de invierno, conocido como Hol, era un momento de sacrificios y festines para asegurar el renacer de la luz, mientras que el verano se celebraba con ferias, juegos de lucha y bodas. El mar, al mismo tiempo generoso y traicionero, se veneraba mediante ofrendas lanzadas a las aguas, y los árboles antiguos y piedras erguidas servían como santuarios paganos donde se hacían sacrificios de animales y, en raros casos, de humanos. Así, la dureza de la tierra, la crudeza del clima y la vastedad del mar modelaron no solo el cuerpo y el carácter de los vikingos, sino también su cultura, su religión, su política
y sus ansias de aventura. En este escenario implacable nacieron los guerreros que siglos después cruzarían mares desconocidos, atacarían monasterios lejanos, fundarían reinos y dejarían una huella indeleble en la historia de Europa. Desde tiempos ancestrales, los pueblos escandinavos desarrollaron una relación inseparable con el mar. Rodeados de fiordos, islas rocosas y vastas extensiones de agua, los vikingos no solo dependían del mar para su subsistencia, sino que aprendieron a dominarlo. Esta maestría se consolidó en su legendaria habilidad como navegantes y constructores de barcos, una destreza que les permitió surcar mares desconocidos y establecer contactos, rutas comerciales y colonias a lo largo de Europa, Asia y el Atlántico Norte. Su reputación como los más diestros marinos de su tiempo no fue casual. Surgió de siglos de perfeccionamiento en el diseño y construcción de embarcaciones adaptadas a los rigores de los mares del norte y las corrientes fluviales de tierras extranjeras. Los astilleros vikingos emplazados cerca de los fiordos y bosques costeros trabajaban meticulosamente con maderas seleccionadas, principalmente roble abedul y fresno, que aportaban la flexibilidad y resistencia necesarias para enfrentar el oleaje brutal del Atlántico o los estrechos canales interiores. Los carpinteros, conocidos como båtbyggare, utilizaban una técnica de construcción denominada clinker, donde las tablas del casco se solapaban entre sí y se fijaban con remaches de hierro o ligaduras de raíz de abeto, selladas con alquitrán de abedul para asegurar su estanqueidad. Estas naves eran de dos tipos fundamentales: los drakars o barcos de guerra, esbeltos, largos y veloces, adornados con cabezas de dragón o serpiente para intimidar a los enemigos desde la distancia, y los nars, barcos mercantes más anchos y profundos, capaces de transportar cargas voluminosas, animales y hasta colonos con sus pertenencias. Los drakars, impulsados por una vela cuadrada de lana teñida y largas hileras de remos, podían navegar a más de 15 nudos y surcar tanto mar abierto como ríos poco profundos, permitiéndoles ejecutar ataques relámpago y retirarse antes de que las defensas locales reaccionaran. Gracias a estas embarcaciones, los vikingos establecieron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con las islas británicas, Francia, la península ibérica, el Mediterráneo, Constantinopla y los mercados árabes de Bagdad. Intercambiaban pieles, ámbar, hierro, miel, cera y esclavos a cambio de seda, especias, vino, armas y metales preciosos. También comerciaban con artículos de lujo, como cuentas de vidrio de Bizancio, marfil de Morsa de Groenlandia y objetos religiosos saqueados en sus incursiones. La estructura social vikinga era tan sofisticada como implacable. En la cúspide se encontraban los jarls, nobles guerreros que acumulaban tierras, barcos, esclavos y alianzas políticas. Estos líderes, además de comandar en el combate, administraban justicia, presidían las asambleas y oficiaban rituales religiosos. Su poder se cimentaba en su capacidad de proteger y recompensar a sus seguidores. Debajo de ellos estaban los carls, campesinos libres que trabajaban la tierra, criaban ganado, pescaban y guerreaban cuando el deber lo requería. Estos hombres y mujeres podían poseer propiedades, asistir a las asambleas y jurar lealtad a un jarl, a quien acompañaban en expediciones y batallas. Sus derechos y deberes estaban regulados por un complejo cuerpo de leyes orales, recopiladas en códigos como el Gulathing o el Frostathing, que establecían las reglas sobre herencias, homicidios, compensaciones económicas y la protección de los débiles. En la base social se situaban los thralls, esclavos que realizaban las labores más duras y carecían de derechos. Eran capturados en incursiones o nacían en servidumbre, y aunque algunos lograban comprar su libertad o recibirla como recompensa, la mayoría vivía atada a la voluntad de sus amos. La esclavitud era un elemento esencial en la economía vikinga, y los esclavos eran una mercancía apreciada en los mercados de Hedeby, Birka o Dublín. La cohesión social se mantenía a través de los things,
asambleas populares en las que se resolvían disputas, se dictaban sentencias y se decidían expediciones. Todos los hombres libres tenían derecho a participar, aunque las decisiones recaían a menudo en los jarls y los hombres más influyentes. Las sanciones podían ir desde multas y destierros hasta la Blodorn o águila de sangre, un brutal castigo reservado a los traidores o los que atentaban contra el honor familiar. Los guerreros vikingos, además de su ferocidad en combate, ocupaban un lugar central en esta sociedad. Su entrenamiento comenzaba desde la infancia, donde se forjaban en juegos de lucha, tiro con arco y navegación. Muchos soñaban con morir con honor en batalla para ser recibidos en el Valhalla, el salón de los caídos, donde los dioses los aguardaban para la batalla final del Ragnarok. El combate, para ellos, no era solo una necesidad, sino una vía para alcanzar la gloria eterna. Los rituales religiosos impregnaban todos los aspectos de la vida vikinga: sacrificios de animales, libaciones de hidromiel y ceremonias en bosques sagrados o junto a piedras rúnicas servían para honrar a los dioses y pedir su favor antes de zarpar en expediciones. Cada jarl actuaba como sacerdote de su clan, mientras las volvas o sacerdotisas practicaban la adivinación y los ritos mágicos para asegurar el éxito y la protección de los viajeros. De esta compleja y estructurada sociedad surgieron los vikingos, guerreros y navegantes que, gracias a su dominio del mar, su organización jerárquica y su valentía ritualizada, transformarían durante casi 3 siglos la historia medieval de Europa y más allá. A partir de finales del siglo VIII, los vikingos iniciaron una de las épocas de exploración y conquista más audaces y transformadoras de la historia medieval. Impulsados por la búsqueda de riqueza, honor, tierras fértiles y nuevas rutas comerciales, estas gentes del norte expandieron su presencia mucho más allá de sus frías y escarpadas tierras natales de Noruega, Suecia y Dinamarca. La primera incursión registrada en el año 793 fue el saqueo del monasterio de Lindisfarne en la costa de Northumbria, Inglaterra, un episodio que marcó simbólicamente el inicio de la llamada Era Vikinga y que sembró el terror en los reinos cristianos de Europa. Gracias a sus embarcaciones superiores, los vikingos se aventuraron en expediciones que abarcaban desde las islas británicas hasta la península ibérica y desde las costas atlánticas de Francia hasta el interior de Rusia. En el oeste, los noruegos se establecieron en las islas Feroe, Islandia, y hacia el año 985 en Groenlandia bajo el liderazgo de Erik el Rojo. Su hijo Leif Erikson navegaría alrededor del año 1000 hacia una tierra que los relatos llamarían Vinland, identificada por los arqueólogos modernos como parte de la actual Terranova, Canadá, convirtiéndose en el primer europeo conocido en pisar América del Norte, 5 siglos antes de Cristóbal Colón. Al este, los suecos vikingos, conocidos como varegos, navegaron por los grandes ríos de Europa Oriental, como el Dnieper y el Volga, estableciendo rutas comerciales que conectaban el Báltico con el Mar Negro y el Caspio. Fundaron asentamientos y fortificaciones en lugares estratégicos como Novgorod, Kiev y Smolensk, y llegaron a ser mercenarios y comerciantes en el Imperio Bizantino. Muchos de ellos integraron la famosa Guardia Varega, la unidad de élite que protegía al emperador de Constantinopla, temida por su ferocidad y lealtad. En las islas británicas y en gran parte de Francia, las incursiones vikingas evolucionaron rápidamente de saqueos esporádicos a campañas de conquista sostenida. En Inglaterra, grupos de daneses y noruegos se asentaron en el norte y este del país, creando la región conocida como el Danelau, donde sus leyes y costumbres reemplazaron a las anglosajonas. En Irlanda, fundaron importantes ciudades como Dublín, Waterford y Limerick, que se convirtieron en centros neurálgicos de comercio y control marítimo. En Francia, tras décadas de incursiones, el rey Carlos el Simple concedió en el año 911 el territorio de Normandía al líder vikingo Rollo, a cambio de su conversión al cristianismo y la protección de la región frente a nuevas incursiones.
Normandía se transformó en un poderoso ducado, y siglos después, sus descendientes, liderados por Guillermo el Conquistador, conquistarían Inglaterra en 1066, perpetuando la herencia vikinga en Europa occidental. La motivación de estas exploraciones era variada. Por un lado, la presión demográfica y la limitación de tierras cultivables en Escandinavia impulsaban a jóvenes ambiciosos a buscar fortuna más allá del horizonte. Por otro, las incursiones respondían a la cultura guerrera vikinga, que consideraba el saqueo, el comercio y la colonización como formas legítimas de obtener honor y riqueza. Las sagas relatan cómo los reyes y jarls rivalizaban en audacia y éxito, organizando expediciones donde se buscaban botines de oro, plata, especias, esclavos y objetos sagrados de monasterios cristianos. Además de su carácter militar, estas exploraciones vikingas desempeñaron un papel crucial en la formación de redes comerciales intercontinentales. Los vikingos no solo saqueaban, sino que también comerciaban activamente con metales, ámbar, pieles, armas, esclavos y productos de lujo. Las evidencias arqueológicas demuestran la existencia de monedas árabes en Suecia, piezas bizantinas en Noruega y artículos escandinavos en los bazares de Bagdad. Los asentamientos que fundaron dejaron una profunda huella en las culturas locales. En Escocia y las Islas Orcadas, Shetland y Hébridas, las poblaciones mixtas surgidas de matrimonios entre vikingos y pueblos celtas dieron origen a nuevas tradiciones y nombres de lugar que persisten hasta hoy. En Rusia, los varegos se integraron en las estructuras políticas eslavas y participaron en la formación del Estado de Rus de Kiev, precursora de la Rusia medieval. Y en Normandía, la fusión de costumbres escandinavas y francesas produjo una identidad cultural única que más tarde influiría decisivamente en Inglaterra. Las consecuencias de las exploraciones y conquistas vikingas trascendieron lo puramente militar. Introdujeron nuevos estilos arquitectónicos, palabras, costumbres marítimas y técnicas de navegación en los territorios conquistados. La lengua inglesa moderna, por ejemplo, contiene numerosas palabras de origen nórdico antiguo. La propia expansión cristiana en el norte de Europa fue acelerada por los contactos y conversiones forzadas que acompañaron las incursiones y asentamientos. Así, la audaz empresa de los vikingos, lejos de limitarse al saqueo y la violencia, contribuyó a configurar el panorama político, económico y cultural de la Europa medieval y estableció los cimientos de redes transcontinentales que sobrevivirían a la caída de sus reinos y clanes. Su legado se mantiene vivo en las leyendas, sagas y restos arqueológicos que narran las gestas de los hombres del norte que navegaron más lejos que nadie en su tiempo. El legado de los vikingos se extiende mucho más allá de las imágenes populares de feroces saqueadores que asolaban aldeas y monasterios. Entre los siglos VIII y XI, las incursiones, exploraciones y asentamientos vikingos alteraron de manera irreversible el paisaje político, social y cultural de Europa, dejando huellas palpables que aún persisten. Los efectos de sus expediciones, tanto destructivas como constructivas, moldearon reinos, transformaron lenguas, modificaron sistemas legales e introdujeron nuevas ideas, creencias y tecnologías. Uno de los aspectos más notables de este legado fue la transformación política de regiones enteras. En Inglaterra, tras décadas de incursiones, los vikingos establecieron en el siglo IX un vasto territorio bajo su control conocido como el Danelau, donde gobernaron de acuerdo a sus propias leyes, costumbres y sistemas judiciales. Este enclave no solo sirvió como refugio para guerreros escandinavos, sino también como base de operaciones comerciales y agrícolas. En Irlanda, los vikingos fundaron importantes núcleos urbanos como Dublín, Cork y Limerick, que pasaron de ser simples campamentos de saqueo a convertirse en centros comerciales estratégicos conectados con rutas que se extendían hasta el Mediterráneo y Asia Central. En Francia, el impacto fue igualmente profundo. Tras repetidas incursiones y asedios a París, el rey Carlos el Simple firmó en 911 un tratado con el caudillo vikingo Rollo, concediéndole tierras a cambio de su lealtad y conversión al cristianismo.
De esta manera, nació el Ducado de Normandía, cuyos duques, descendientes de guerreros escandinavos, se integrarían rápidamente en la nobleza europea, aunque conservaron costumbres, nombres y tradiciones propias. Sería precisamente un normando, Guillermo el Conquistador, quien en 1066 invadiría y conquistaría Inglaterra, perpetuando así la influencia vikinga en la política inglesa. En el este europeo, los varegos, vikingos de origen sueco, exploraron los grandes ríos de Rusia, como el Dnieper, Volga y Don, fundando puestos comerciales y fortalezas como Ládoga, Novgorod y Kiev. Estos enclaves no solo sirvieron para el comercio de esclavos, pieles, ámbar y metales, sino que también facilitaron el contacto cultural entre Escandinavia, Bizancio y el mundo islámico. La dinastía varega de los Rurikidas, fundada por el legendario Rurik, daría origen a la entidad política conocida como el Rus de Kiev, considerada por muchos historiadores como precursora de los modernos estados ruso y ucraniano. El legado vikingo también se manifestó en el idioma. Las incursiones y asentamientos trajeron consigo palabras y expresiones del nórdico antiguo que se mezclaron con las lenguas locales. En inglés, muchas palabras de uso cotidiano derivan directamente de esa influencia. Sky, cielo; egg, huevo; knife, cuchillo; window, ventana; husband, esposo; y law, ley, entre muchas otras. Nombres de lugares británicos terminados en by, aldea; thorp, pueblo; y thwaite, claro, son vestigios toponímicos de su paso. Desde un punto de vista cultural, las sagas nórdicas y las mitologías de dioses como Odín, Thor, Freya y Loki sobrevivieron al cristianismo que poco a poco se impuso en Escandinavia. Muchas leyendas se conservaron oralmente durante siglos antes de ser escritas en Islandia en los siglos XII y XIII, gracias a obras como la Edda prosaica y la Edda poética. Estos textos no solo conservan el imaginario vikingo, sino también costumbres jurídicas, tradiciones guerreras y relatos de viajes y conquistas. Arqueológicamente, el legado vikingo está presente en toda Europa. En Noruega, los barcos funerarios de Oseberg y Gokstad reflejan su maestría en la construcción naval y su creencia en la vida después de la muerte. En Inglaterra, tesoros como el Querdale Hoard y fortificaciones como la de Torksey confirman la magnitud de sus asentamientos. En lugares como Dublín y York, excavaciones han revelado casas vikingas, objetos cotidianos y monedas de procedencia tan lejana como Bagdad, evidencia de sus extensas redes comerciales. El impacto social de los vikingos también fue considerable. Sus costumbres legales influyeron en los sistemas jurídicos de las regiones donde se asentaron, fusionando elementos escandinavos con prácticas locales. El concepto de Althing, la asamblea de hombres libres que tomaba decisiones colectivas, dejó huella en instituciones parlamentarias posteriores. La estructura social vikinga, basada en una mezcla de nobleza guerrera, campesinos libres y esclavos, modificó las jerarquías sociales de Irlanda, Inglaterra y partes de Escocia. Hoy, la fascinación por los vikingos no ha disminuido. Investigaciones arqueológicas recientes, como los hallazgos de salas de reunión en Dinamarca o restos de campamentos invernales en Inglaterra, ofrecen nuevas perspectivas sobre su vida cotidiana y sus creencias religiosas. Análisis genéticos han confirmado que los vikingos no eran un grupo homogéneo, sino que su constante interacción con pueblos celtas, eslavos, francos y sarracenos los convirtió en una cultura dinámica y diversa. En el mundo contemporáneo, su legado perdura en la iconografía popular, en festivales históricos, museos y series de televisión. Pero más allá de las representaciones ficticias, los vikingos dejaron una herencia real. Rutas comerciales que conectaron Europa con Asia y África, linajes que gobernaron reinos, palabras que usamos a diario, y tradiciones legales y políticas que sobrevivieron a la Edad Media. En definitiva, el legado vikingo no solo se forjó con espada y fuego, sino también a través del intercambio cultural, la navegación y la integración, configurando el mapa de la Europa medieval y sus sociedades hasta nuestros días. En la actualidad, el legado de los vikingos no solo sigue vivo en las leyendas y en el imaginario colectivo,
sino que se encuentra en el centro de una intensa actividad académica, arqueológica y cultural. Lo que durante siglos se interpretó como una época oscura, dominada por incursiones violentas y saqueos, hoy se redescubre como una civilización compleja, innovadora y profundamente conectada con el mundo que la rodeó. Los estudios modernos han transformado nuestra visión de los vikingos, revelando detalles sorprendentes sobre su estructura social, su cultura marítima, sus costumbres religiosas y su interacción con otras sociedades, desde las islas británicas hasta las costas de Bizancio y los califatos islámicos. Gracias a las nuevas tecnologías, como las exploraciones con georradar, los escaneos lidar aéreos y las dataciones avanzadas por carbono, los arqueólogos han identificado asentamientos completos ocultos bajo tierras de cultivo, caminos y bosques en Escandinavia, Inglaterra y Rusia. En Noruega, excavaciones recientes han sacado a la luz fortalezas circulares, conocidas como Trelleborgs, diseñadas con una precisión geométrica que demuestra un nivel de ingeniería avanzada. En Dinamarca, se descubrieron los restos de una gran sala comunal, utilizada para asambleas y banquetes rituales, lo que confirma la existencia de estructuras políticas más complejas y jerarquizadas de lo que antes se suponía. En Islandia y Groenlandia, ruinas de viviendas y granjas permiten reconstruir la vida cotidiana de las comunidades vikingas, sus técnicas agrícolas de adaptación al clima extremo y sus creencias paganas combinadas, en algunos casos, con elementos cristianos. Los avances en genética y análisis de ADN antiguo han transformado la percepción de la identidad vikinga. Estudios realizados sobre restos óseos de más de 1000 individuos enterrados en cementerios vikingos, desde Noruega hasta Ucrania, han demostrado que los vikingos eran un pueblo étnicamente diverso que se mezclaba constantemente con poblaciones celtas, anglosajonas, eslavas bálticas y asiáticas. Algunos de estos análisis revelaron que en las expediciones vikingas participaban mujeres guerreras y comerciantes, desafiando las representaciones tradicionales de una cultura exclusivamente masculina. También se ha comprobado que los vikingos mantenían vínculos familiares y comerciales de largo alcance, desde Escandinavia hasta Bizancio, el califato abasí y la península ibérica musulmana, ampliando su mundo más allá de lo imaginado. El interés por el mundo vikingo se refleja también en los museos y centros de interpretación histórica que conservan miles de piezas rescatadas de tumbas, barcos funerarios, depósitos rituales y mercados medievales. En Oslo, el Museo de Barcos Vikingos alberga las naves de Oseberg y Gokstad, que muestran el arte naval de aquellos tiempos y la riqueza decorativa de la élite escandinava. En York, Inglaterra, el Centro de Investigación Jorvik recrea un poblado vikingo del siglo X, con detalladas reproducciones de calles, talleres y mercados. En Roskilde, Dinamarca, los restos de 5 embarcaciones halladas en el fondo de un fiordo narran la historia de incursiones, migraciones y comercio. A nivel cultural, la literatura medieval vikinga continúa siendo objeto de análisis e inspiración. Las edas poéticas y las sagas islandesas, redactadas entre los siglos XII y XIV, recogen mitos ancestrales, crónicas de reyes y relatos épicos de viajes a tierras lejanas. Estas fuentes no solo reflejan las creencias religiosas y los códigos de honor guerrero de los antiguos escandinavos, sino que también conservan su concepción del destino, la muerte y la gloria. En las últimas décadas, estas obras han sido reeditadas, traducidas y adaptadas en novelas históricas, cómics, series de televisión y videojuegos como Assassin's Creed Valhalla o Vikings, que acercan la cultura nórdica a millones de personas en todo el mundo. Desde el punto de vista arqueológico, cada año se producen nuevos hallazgos que reescriben capítulos de la historia vikinga. Monedas de plata islámicas encontradas en Noruega y Suecia prueban la existencia de rutas comerciales que unían Escandinavia con el mundo musulmán a través de las actuales Rusia y Ucrania. Espadas decoradas con inscripciones latinas y runas se han hallado en enterramientos de guerreros en Irlanda y Escocia, mientras que amuletos y colgantes religiosos paganos
aparecen junto a cruces cristianas en las tumbas de comerciantes y navegantes. Los peines, dados, utensilios de cocina y objetos personales revelan aspectos íntimos de su vida diaria que hasta hace poco permanecían desconocidos. Además, los estudios antropológicos han profundizado en las costumbres sociales y las normas jurídicas de los vikingos. Asambleas populares conocidas como Þing regulaban la vida comunitaria, resolvían disputas y decidían sobre la guerra y la paz. Estas instituciones, que pervivieron en Islandia hasta bien entrado el período cristiano, son consideradas precursoras de formas parlamentarias modernas. La importancia de los juramentos, la hospitalidad, las alianzas de sangre y las venganzas rituales modelaron las relaciones sociales, y su rastro pervive en documentos legales y sagas familiares. Hoy, el estudio de la era vikinga sigue creciendo. Congresos internacionales, proyectos arqueogenéticos y exposiciones itinerantes recorren universidades y museos, revelando un mundo mucho más rico y dinámico que el de las leyendas de guerreros con cascos de cuernos. Las recreaciones históricas, los festivales vikingos en Escandinavia, Inglaterra y Francia, y las investigaciones académicas siguen capturando la imaginación de un público ávido de explorar un pasado donde la aventura, el misticismo y la cultura se entrelazaron en una civilización que dejó una marca indeleble en la historia europea y mundial. El mundo vikingo, lejos de extinguirse con el paso de los siglos, ha logrado mantenerse vivo en la cultura contemporánea, en los nombres de los días de la semana, en los mitos nórdicos aún contados y en el legado tangible que descansa bajo la tierra y las aguas, esperando ser descubierto por quienes buscan las huellas de uno de los pueblos más fascinantes de la historia medieval.